Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Erika del Carmen Bustamante Reyes. Mi número de matrícula es AL 087-437. Este es mi proyecto integrador de mi materia, Evaluación de Desempeño y del Capital Humano. Comenzamos. El objetivo de este video es identificar la importancia de las entrevistas, así como las técnicas que se utilizan para realizarla, con la finalidad de mejorar el desempeño del capital humano, otorgándole diferentes tipos de remuneración dentro de las organizaciones. Retomando las clases 16, 17 y 18, contestaremos las siguientes preguntas, la cual la número 1 dice, definiremos con nuestras propias palabras el concepto de entrevista. Las 2, ¿cuáles son los tipos de entrevistas que se tienen? La número 3, de los tipos de entrevista que mencionaste en la pregunta anterior, ¿cuál crees que se utiliza más en las empresas y por qué? La cuarta, mencionaremos las técnicas para las entrevistas, así como un ejemplo de cada una de ellas. La 5, ¿crees que es importante realizar una entrevista de desempeño? ¿Por qué? La número 6 dice, describe los tipos de remuneración y menciona un ejemplo de cada uno de ellos y lo definiremos con nuestras propias palabras. Ahora daremos contestación a la primera de nuestras preguntas, la cual dice, define con tus propias palabras el concepto de entrevista. Una entrevista es un intercambio de información entre dos o más personas donde una parte hace preguntas y la otra responde. Es una conversación estructurada y organizada, generalmente con un propósito específico. Algunas definiciones claves de una entrevista, con mis propias palabras, serían que es un diálogo formal donde una persona, en la cual es el entrevistador, toma el rol de hacer preguntas y la otra persona, el entrevistado, responde de estas preguntas. Tiene un objetivo claro y definido, ya sea al obtener información, evaluar habilidades, conocimientos y recopilar opiniones, etc. Sigue un formato de conjunto de preguntas que previamente fueron preparadas por el entrevistador, aunque también puede haber preguntas espontáneas y requiere habilidades tanto del entrevistador de hacer buenas preguntas y escuchar activamente cómo el entrevistado responde de manera clara y concisa. Es un intercambio bidireccional donde ambas partes tienen roles y responsabilidades definidas. Puede tener distintos grados de formalidad dependiendo del contexto laboral o periodístico, de investigación, etc. En resumen, una entrevista es una conversación guiada y estructurada con un propósito claro donde el entrevistador hace preguntas y el entrevistado responde, permitiendo obtener información valiosa. Ahora daremos contestación a la segunda de nuestras preguntas, la cual dice, ¿cuáles son los tipos de entrevista que se tienen? Existen varios tipos de entrevistas, cada una de ellas con sus características y sus propósitos específicos. Algunos de los tipos más comunes son, número 1, la entrevista de trabajo laboral. Es la más conocida, se realiza para evaluar a los candidatos para un puesto de trabajo y determinar si son aptos para el cargo. La número 2 es entrevista periódica, llevada a cabo por periodistas para obtener información o declaraciones de personajes públicos, expertos o personas involucradas en algún evento noticioso. La número 3 es entrevista de investigación, utilizada en los estudios académicos o de mercado para recopilar datos, opiniones y experiencias de los participantes. Y la número 4, que es entrevista clínica, realizada por profesionales de la salud para conocer los antecedentes o síntomas del estado general del paciente. La 5, que es entrevista de admisión, comúnmente usada por las instituciones educativas para evaluar a los aspirantes y determinar su idoneidad para ingresar. La número 6, que es entrevista de salida, se realiza cuando un empleado renuncia o es despedido de una empresa con el fin de conocer sus razones y experiencia laboral. Número 7, que es entrevista de seguimiento, utilizada para dar continuidad a una entrevista previa y profundizar los ciertos aspectos o actualizaciones. La número 8, que es entrevista estructurada, sigue un guión predeterminado de preguntas iguales para todos los entrevistados. La número 9, que es entrevista no estructurada, es más abierta y flexible, permitiendo preguntas espontáneas según la respuesta del entrevistado. Estos solo son algunos ejemplos, ya que existen otras variantes dependiendo del concepto, objetivo o enfoque de la entrevista. Ahora contestaremos la siguiente de nuestras preguntas, que es la número 3. De los tipos de entrevista que mencionaste en la pregunta anterior, ¿cuál crees que se utiliza más en las empresas y por qué? De los tipos de entrevista mencionados, la que más se utiliza con más frecuencia en las empresas es la entrevista de trabajo o laboral.
De las principales razones por las que esta entrevista es tan común y fundamental en el ámbito empresarial son: número 1, el proceso de reclutamiento. Las empresas necesitan contratar a un personal nuevo de manera constante, ya sea para cubrir vacantes o crear nuevos puestos o reemplazar empleados que se van. La entrevista laboral es una herramienta clave para evaluar a los candidatos potenciales. La número 2 es la selección de personal idóneo. Mediante la entrevista, los reclutadores pueden conocer las habilidades o experiencias y conocimientos y personalidad de los aspirantes para determinar si son más adecuados para el puesto de vacante. El número 3 es filtrar candidatos. En muchos casos, las empresas reciben numerosas solicitudes de empleo, por lo que la entrevista les permite filtrar y descartar a los candidatos que no cumplan con los requisitos o no sean aptos. La número 4 es conocer las expectativas. La entrevista también permite conocer las motivaciones y las aspiraciones salariales y expectativas de los candidatos, lo cual es relevante para tomar una decisión de contratación. La número 5 es una representación de la empresa. Es una oportunidad para que la empresa muestre su cultura, sus valores, sus expectativas sobre el puesto a los candidatos. La número 6 también es una evaluación integral, con lo que no se evalúan los conocimientos técnicos, sino también las habilidades blandas como comunicación al trabajo en equipo, la resolución de problemas, etc. En resumen, la entrevista laboral es fundamental para las empresas porque les permite encontrar y contratar al personal más calificado y adecuado para sus necesidades, optimizando así el proceso de reclutamiento y selección del talento. Ahora contestaremos la cuarta de nuestras preguntas, la cual dice: menciona las técnicas para las entrevistas, así como un ejemplo de cada una de ellas. Existen varias técnicas que se emplean en las entrevistas, cada una con sus propios objetivos y enfoques. Algunas de las técnicas más comunes son: la número 1 es la entrevista estructurada. Se basa en un conjunto predeterminado de preguntas que se hacen a todos los candidatos por igual. Un ejemplo: un reclutador que sigue un cuestionario con preguntas como: ¿cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿Por qué desea trabajar en nuestra empresa? Etcétera. La número 2 es la entrevista no estructurada. Es más abierta y flexible, permitiendo al entrevistador explorar diferentes áreas según las respuestas del entrevistado. Un ejemplo: un periodista que entrevista a un político y va adaptando sus preguntas según las declaraciones que va obteniendo. La número 3 es la entrevista por incidentes críticos. Se enfoca en situaciones específicas y cómo el entrevistador las manejó. Un ejemplo es: descríbeme en una ocasión en la que tuvo que lidiar con un cliente difícil y cómo lo resolvió. La número 4 es la entrevista por competencias. Evalúa las habilidades y competencias requeridas para el puesto. Un ejemplo es: deme un ejemplo de cuando tuvo que trabajar bajo presión y cómo lo manejó. La número 5 es la entrevista de panel. Involucra a varios entrevistadores que hacen preguntas al candidato. Un ejemplo: un aspirante a un puesto gerencial siendo entrevistado por un equipo de reclutadores y futuros colegas. Número 6 es la entrevista de solución de casos. Se presenta un caso o un problema hipotético al entrevistado para evaluar su pensamiento analítico y resolución de problemas. Un ejemplo es: imagina que eres el gerente de ventas y las ventas han caído un 20% este trimestre. ¿Qué acciones tomarías? La número 7 es la entrevista de estrés. Se realizan preguntas difíciles o provocadoras para evaluar cómo el candidato maneja la presión. Un ejemplo es: ¿por qué deberíamos contratarte si tienes poca experiencia en este campo? Estas solo son algunas de las técnicas más utilizadas y en muchos casos se combinan varias de ellas para tener una evaluación más completa de los candidatos. Ahora daremos contestación a la quinta de nuestras preguntas, la cual dice: ¿crees que es importante realizar una entrevista de desempeño? ¿Por qué? Sí, al realizar entrevistas de desempeño o evaluaciones de desempeño es muy importante en las empresas y organizaciones. Estas entrevistas ofrecen varios beneficios, tanto para los empleados como para los empleadores. Algunas de estas razones por las que son valiosas son: número 1, la retroalimentación. Permite que los empleados reciban una retroalimentación constructiva sobre su trabajo en áreas de mejora
o fortalezas y debilidades. Esto les ayuda a crecer profesionalmente y corregir cualquier deficiencia. Número 2 es una motivación de una evaluación positiva que puede motivar a los empleados a seguir a esforzarse y desee un reconocimiento de su buen desempeño, y esto aumenta su compromiso y su productividad. La número 3 es identificar las necesidades de capacitación al evaluar su desempeño. Es posible identificar brechas de habilidades, metas y objetivos. Permite revisar el cumplimiento de metas y establecer nuevos objetivos alineados o conocimientos que requieren capacitación adicional para el empleado. La número 4 es metas y objetivos. Permite revisar el cumplimiento de metas y establecer nuevos objetivos alineados con los de la empresa. La número 5 es comunicación. Fomenta un diálogo abierto entre el empleado y su supervisor, mejorando la comunicación y el entendimiento mutuo. La número 6 es la toma de decisiones, que brindan una información valiosa para respaldar decisiones sobre promociones y aumentos salariales, cambios de roles y etc. La número 7 es la gestión de rendimiento. Ayudan a identificar a los empleados sobresalientes y aquellos que necesitan mejorar, lo que facilita una mejor gestión de rendimiento general. La número 8 es la documentación. Proporciona un registro documentado del desempeño del empleado que puede ser útil en caso de disputas o decisiones futuras. En resumen, las entrevistas de desempeño son cruciales para el desarrollo de los empleados, la motivación, la comunicación efectiva y la toma de decisiones informadas y la gestión estratégica del talento dentro de una organización. A continuación estaremos ya diciendo la sexta de nuestras preguntas, que ya es la última, la cual dice: describe los tipos de remuneración y menciona un ejemplo de cada uno. Existen diferentes tipos de remuneración que las empresas ofrecen a sus empleados. A continuación, describiré algunos de los más comunes junto con un ejemplo de cada uno. El número 1 es el salario fijo. Es un pago constante, periódico, semanal, quincenal o mensual que recibe el empleado por su trabajo. Un ejemplo: un empleado administrativo que recibe un salario de 2.500 semanales. La número 2 es salario por horas. El empleado recibe un pago por cada hora de trabajo. Un ejemplo: un trabajador de fábrica que gana $10 por hora. La número 3 es comisiones. Se basa en un porcentaje sobre las ventas o servicios prestados. Un ejemplo: un vendedor de autos que recibe el 3% de comisión por cada vehículo vendido. El número 4 es bonos. Son pagos extras además del salario base, otorgados por cumplir ciertas metas u objetivos. Un ejemplo: un bono anual de $5,000 para los empleados que alcancen las cuotas de ventas. La número 5 es acciones o participación en las ganancias. Los empleados reciben una parte de las ganancias o acciones de la empresa. Un ejemplo: un ejecutivo que recibe el 1% de ganancias netas anuales de la compañía. La número 6, que son beneficios adicionales de compensaciones no monetarias como seguro de vida, salud de vehículos de la empresa, días de vacaciones extra, etc. Un ejemplo: un paquete de beneficios que incluye un seguro médico familiar y un plan de retiro de 401k. La número 7, que es remuneración flexible, permite a los empleados elegir una combinación de salario y beneficios según sus preferencias. Un ejemplo: un empleado que elige un salario ligeramente menor a cambio de más días de vacaciones. La número 8 es la remuneración variable. Se basa en el desempeño o resultados del empleado, por lo que puede cambiar periódicamente. Un ejemplo: un gerente de ventas cuya remuneración depende de los ingresos generados por su equipo cada trimestre. Estos solo son algunos ejemplos, y las empresas a menudo combinan diferentes tipos de remuneración para atraer y retener el talento valioso. Bueno, hemos llegado al final de nuestro proyecto integrador de nuestra materia Evaluación y Desempeño del Capital Humano. Esta fue su amiga Erika y nos vemos hasta la próxima. Adiós.